Quiero contarles algo que me ha ocurrido. Quiero compartírselos. Les voy a contar una parte de la historia. Fíjense que quiero compartirles que hace casi un mes ya cambié de empleo, ya trabajo en otro lugar. Gracias a Dios porque puso los medios para que pudiera cambiarme a otro lugar. Y realmente, como yo lo veo, es que el Señor permitió que yo fuera al Esmeril durante 2 años y medio. Fueron 2 años y medio un tanto difíciles, donde hubo un punto también en que mi salud se empezó a deteriorar. Yo le pedí al Señor que, con paciencia, que me permitiera encontrar otro lugar donde seguir laborando, pero que se hiciera su voluntad. Y realmente el Señor actúa de maneras, no quiero usar la palabra misteriosas, pero actúa de tal manera, o contesta las oraciones de forma en que excede nuestras expectativas. Los tiempos del Señor son perfectos, ni más ni menos. El Señor, cuando nosotros le damos nuestra voluntad a Él y estamos dispuestos a que se haga su voluntad en nuestras vidas, el Señor actúa. Y actúa a su tiempo, y actúa maravillosamente, más allá de lo que nosotros hemos esperado. Y realmente, así como yo lo veo, el Señor me llevó del Esmeril, me llevó a un lugar donde ahora estoy entre almohadas de ganso, si pudiera decir. Estoy como si me hubiera llevado a un lugar completamente diferente. Y déjenme decirles lo siguiente. A mí me impresionó mucho porque durante las entrevistas, ustedes saben, las entrevistas de selección de recursos humanos, una persona de recursos humanos me dijo: ¿cuál es tu condición espiritual en este momento? Y dije: qué interesante pregunta. Realmente quiero compartirles que hace poco que estuve en un periodo de buscar un empleo o de tratar de buscar otro lugar, se me hizo muy extraño que muchas empresas ya preguntan cuál es su religión. Al menos todas las entrevistas a las que fui me preguntaban: ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? En algunos casos sí se veía tendencia hacia la religión que practica la mayoría, pero todos me preguntaron. No hubo una que no me preguntara cuál era la religión que yo profesaba. Ya le di respuesta a esta chica acerca de la condición espiritual en la que yo me encuentro, en la etapa de crecimiento que estoy buscando, con la que estoy luchando. Me dijo: muy bien. Y me preguntó: ¿a ti te molestaría que todos los días empezáramos con una oración? Dije: ¿dónde vine ¿de dónde me llamaron, no? Dije: no, yo comparto también la oración. Bueno, porque mira, somos muy respetuosos de aquellos que no les gusta orar, pero puedes mantenerte nada más en silencio, sin compartir nada. No, al contrario, me gustaría mucho participar. El proceso de selección se dio, me hicieron una propuesta, la acepté. Y la primera cosa que me dijo cuando mi primer día de empleo en ese lugar, la persona de recursos humanos, la jefa de recursos humanos, me dijo: qué bueno que llegaste. Desde que aceptaste la propuesta, hemos estado orando por ti. La verdad es que yo me quedé impresionado. Porque realmente cuando nosotros nos dicen: he estado orando por ti, realmente nos hace sentir muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes les hace sentir bien? Que les digan: oye, Boris, he estado orando por ti. No sé si tengas alguna problemática o hay algo que te esté con la que estés luchando, pero estoy orando por ti. Y realmente a mí me sorprendió demasiado esa parte. Le dije: no, muchas gracias, qué bueno que oraron por mí. Y conforme he estado ya en estas 3 semanas en ese lugar, me he encontrado con muchas situaciones que en ese negocio, respecto a la espiritualidad, todos los días a las 8:30 de la mañana hay un tiempo para dar gracias y para pedirle al Señor por alguna situación específica. Es una oración breve, pero es un momento muy especial para esa comunidad. La mayoría son jóvenes, yo puedo decir que a lo mejor debe ser el tercero de más edad ahí,
pero todos son jóvenes, 23, 25, 26 años a lo mucho. Y es un momento muy especial de oración. Todos los días, antes de empezar, o los días que hay una reunión de negocios, hay una oración previa, donde se pide la conducción del Señor para que pueda dirigir a la compañía. Después, antes de los alimentos, todos los que coinciden antes de comer, pues cada quien hace su oración. Y realmente para mí fue un cambio muy dramático del lugar donde estuve a ahora estoy. Y realmente este hombre, que es el director general, es cristiano, realmente a mí me ha impresionado demasiado cuál es la manera como él, su creencia, su concepto de Dios, lo ha impregnado en su negocio. Realmente a mí me gustaría pensar que todos los negocios adventistas, que es donde los dueños son adventistas, quiero pensar que es algo parecido, porque el versículo nos decía que en la lectura bíblica que debemos de ser la luz del mundo. Poco antes dice que la sal de la tierra. Y con este hombre ya he tenido varias conversaciones. Durante la entrevista me preguntó qué religión profesaba. Ya le compartí qué era lo que yo creía. Y algunas de las cosas que él me ha estado diciendo es: todavía no entiendo por qué los adventistas son muy, como me dijo, no usó la palabra legalistas, pero dijo, todavía no entiendo por qué los adventistas siguen la ley al pie de la letra. Una salida que tuvimos a otra ciudad, estuvimos conversando, hasta cierto punto no era el momento de entrar más en un debate teológico, pero decía, la gracia es más importante, y realmente es lo que muchos cristianos creen. Pero yo le pido y le ruego al Señor que me dé las palabras que tenga que decir cuando tenga esas conversaciones, porque realmente hay una oportunidad ahí muy grande. Yo estoy seguro con esto de cuando la palabra del Señor dice que el Señor va a llamar a sus ovejas de otros lugares, Él se refiere a esas personas que buscan ser sinceros, que en este momento no tienen el conocimiento de la verdad o no la comprenden, pero ellos tratan de ser sinceros y fieles. A mí me sorprende un joven que yo le decía a Lucy que transpira espiritualidad. Inmediatamente una conversación con él, ustedes dicen, este muchacho, este joven es profundamente espiritual. Muchos lapsos en los que yo lo he visto en que está cantando. Doy gracias a Dios por la libertad que hay en ese lugar para que cada quien manifieste su creencia en lo que cree. Y realmente nosotros hemos sido llamados a hacer esa diferencia. Esta mañana vamos a explorar una historia que encontramos en la Biblia donde precisamente hay una diferencia. Y realmente el Señor nos ha llamado a que seamos esa diferencia, seamos esa luz. Empezamos acerca de una historia que todos conocemos, acerca de Nabal, Abigail, en un episodio con David, todavía no era rey. Y aquí nosotros vamos a leer algunos párrafos de esta historia, una historia muy interesante, que tiene muchas enseñanzas. Dice aquí que en el versículo 3, en el versículo 2, dice que en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel, era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Ese hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era de buen entendimiento y hermosa, pero el hombre era duro y de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb. Y aquí está desde aquí se ve una comparación. Se ve aquí un matrimonio, un hombre que se llamaba Nabal y una mujer que se llamaba Abigail. Y dice que el hombre era duro, de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb. Y esta mujer dice que era de buen entendimiento y era hermosa. El autor, la palabra del Señor, pone en evidencia a estas dos personas en una comparación muy clara. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esta historia siempre me he imaginado a Nabal como una talla grande. Me imagino a un Nabal a lo mejor obeso, pues. Me lo he imaginado desde niño, siempre me he imaginado cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, leen una historia de la Biblia, se imaginan a los personajes y siempre me he imaginado
estaban esquilando las ovejas, era un día de fiesta, y entonces David le pide a jóvenes, le pide a 10 jóvenes, les dice, vayan, pídanle que pues nos proporcione algo de alimento, nos dé algo, y va con ellos, va con estos 10 jóvenes, van con Nabal, y en el versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron esas palabras a Nabal en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los enviados de David, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos huyen hoy de sus señores. He de tomar mi pan, mi agua y mi víctima que preparé para mis esquiladores, para darlos a hombres que no sé de dónde son. Los criados de David volvieron y dijeron esas palabras a David. De que hay algo muy interesante, y es que David se sentía con la confianza de enviar a estos hombres, estos jóvenes en este día de fiesta, a pedir un apoyo para su gente, debido a que David había protegido a estos pastores. La palabra del Señor dice que cuando David se había encontrado a estos hombres, a estos pastores, pues estos pastores habían encontrado protección con los hombres de David. Era una cantidad muy grande de ganado. Dice aquí que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y yo creo que también tenía muchas propiedades o mucha parte del campo. Yo hacía una cuenta, si cada oveja y cada cabra era alrededor de 800 pesos o 1,000 pesos. Este hombre tenía ganado, si fuera nuestro tiempo, alrededor de 4 millones de pesos. Era un hombre muy rico, un hombre que tenía muchos recursos, ¿no? Y entonces aquí cuando este hombre le contesta a estos jóvenes, pues ellos menciona aquí que se quedaron callados, ¿no? Estos jóvenes vuelven a David, y entonces aquí esto genera una reacción pues que a mí me llama mucho la atención en David. Dice en el versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada, y cada uno se ciñó su espada. También David ciñó su espada, subieron David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Y aquí a mí me hubiera dado temor. Dice que David le dijo a 400 de sus hombres que se ciñeran su espada, porque iban a buscar a Nabal, porque Nabal de alguna manera lo estaba ofendiendo, le estaba diciendo que era un esclavo, un siervo que estaba huyendo de su señor. Estaba diciendo que era un fugitivo. Y es como si hoy en día, poniéndolo en esa perspectiva, tú tendrías miedo, Juan Carlos, que te enteraras que vienen 100 camionetas con hombres fuertemente armados a buscarte. ¿Te daría miedo? Imagínense. Que les dijeran, ¿sabes qué, Fer? Vienen a buscarte, vienen 100 camionetas con hombres, todas llenas con hombres fuertemente armados, vienen a buscarte. ¿Te daría miedo? Claro que sí. Y entonces aquí Abigail se entera de esta situación. Los siervos le dicen a Abigail lo que está pasando. Y entonces aquí viene la prudencia y buen entendimiento de esta mujer. Dice aquí que uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal, en el versículo 14, y le dijo, David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los enfrentó. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos faltó en todo el tiempo que hemos tratado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Nos han sido por muro de día y de noche, todo el tiempo que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, mira qué has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, y él es un hombre tan malo que aún no hay quien pueda hablar. Fueron los hombres con esta mujer que decía en el versículo 3 que era de buen entendimiento. Y dice, no vamos con Nabal, porque Nabal, dice no hay quien pueda hablar. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con una persona así? Eli, ¿usted se encontró con una persona así? Dice aquí que no hay quien pueda hablarle. Que dices, mejor ni me acerco, porque si entablo una conversación con él, mejor me evito ese momento, ¿no? Y de ese tipo era Nabal. Un hombre, dice en el versículo 3 que era duro y de malos hechos, era un hombre malicioso, un hombre malo. Y entonces aquí Abigail dice en el versículo 18,
Entonces Abigail tomó enseguida 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, unos 40 kilogramos, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Los cargó en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré. No le dijo nada a su esposo, no le dijo nada a Nabal. Y resulta que pues esta mujer sabía, conocía su casa, cuál era la manera más fácil de aceptar a David. David iba furioso, David iba con su entendimiento, yo puedo decir que nublado. David iba a cometer un genocidio, porque David iba a matar a cada varón siervo de este hombre. Es lo que iba a cometer David. Iba molesto, iba enojado, iba a hacer algo que no era correcto. Entonces esta mujer intercepta a David en el camino con todo este festín, vamos a decirle, con este banquete, porque si se dan cuenta, esta mujer puso en estos asnos, en estos burritos, pues yo quiero pensar que puras cosas deliciosas, ¿no? No solo puso ovejas guisadas, y tampoco dice aquí que 2 cueros de vino, sino también puso otras cosas. Quiero pensar que hasta en el postre pensó Abigail, ¿no? Para apaciguar a estos hombres. Entonces se encuentran con David en el camino. Entonces aquí viene algo que a mí me sorprende. Y vamos a ir al versículo 24. Lo que hace es, dice que se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches las palabras de tu sierva. Y aquí dice: no hagas caso de mi señor, de ese hombre brusco, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, insensato, y la insensatez está con él. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora, Señor mío, vive el Señor y vive tú, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mano. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque el Señor hará una casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor. Ningún mal se hallará en ti mientras vivas. Aunque alguien se haya levantado a perseguirte y atenta contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada con los que viven con el Señor tu Dios. Él alojará a tus enemigos como del medio de la palma de una hoja. Y cuando el Señor cumpla con mi Señor todo el bien que habló de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será de tropiezo y remordimiento el que hayas derramado sangre sin causa. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y aquí esta mujer le da argumentos poderosísimos de por qué no debe de ir a cometer esa masacre. Primeramente, Abigail se echa la culpa sobre ella misma. Dice: la culpa que tiene mi esposo, mi marido, pasan a mí. Y ten de alguna manera compasión de esta situación. Y después lo empieza a hacer reflexionar. Reconoce que David ya había sido ungido como siguiente rey. Y le dice: tú vas a ser el rey. El Señor va a echar de ti a todos los enemigos que se enfrenten a ti. Y le dice: cuando tú seas rey, que no haya en ti remordimiento y no haya sobre ti esa carga de que tú hayas derramado sangre inocente. Abigail estaba protegiéndose a sí misma, su patrimonio como familia, y estaba de alguna manera también protegiendo a David de que derramara sangre inocente. ¿Ustedes creen que David cambió su actitud después de esta conversación? Después de ver los asnos que venían cargados de alimentos y después de ver esta mujer que le dice todo esto, ¿ustedes creen que cambió su actitud? Definitivamente sí. El versículo 32 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que Él me encontraras. Y bendito tu razonamiento y bendita tú que me has impedido de ir a verter sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro de aquí a mañana, ningún varón le hubiera quedado a Nabal.
Y David recibió de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail desactivó una bomba. Abigail desactivó una situación complicada, muy difícil. Y aquí la pregunta sería, una de las preguntas para reflexionar es cómo nosotros desactivamos esas bombas. Cuando ustedes se encuentran en su trabajo, en el negocio que tengan, en donde se desempeñen, una actitud de esta manera, ¿cómo nosotros reaccionamos? Esta historia de la Biblia a mí me impresiona, porque es como si, en este caso, Sandra entablara en conversación con el jefe de esas 100 camionetas que vienen a buscar a Juan Carlos. No le dio miedo a Abigail. Lo que hubiera hecho, a lo mejor ella no tenía la culpa. A lo mejor pudo Abigail haberse escondido. Sin embargo, Abigail tomó la iniciativa de enfrentar esta situación. Y ella, con su buen entendimiento, con el buen entendimiento que tenía, desactivó esa bomba. Después dice que cuando llegó a su casa, Abigail, dice que encontró a Nabal. ¿En qué lo encontró? Dice que lo encontró en un festín. Me encontró en un festín, y no solo eso, sino que dice que no pudo hablar con él. ¿Por qué? Porque quiero pensar que a lo mejor estaba borracho, estaba en una fiesta. Dice que su corazón estaba alegre. Por eso es que me imagino a Nabal en una complexión grande, ¿no? Obesa. Y después dice que al siguiente día ella le compartió lo que había hecho. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que pasó? Dice que su corazón se puso como piedra, ¿no? Dice en el versículo 37: por la mañana, cuando había pasado el efecto del vino sobre Nabal, su esposa le contó estas cosas, y el corazón de Nabal se desmayó y se quedó como una piedra. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Y aquí hay varios médicos. ¿Qué le pudo haber pasado, Boris? Este hombre dice que murió después de 10 días. Un derrame cerebral. Seguramente por toda la fiesta que tuvo la noche anterior y el coraje que pudo haber hecho, ¿no? Seguramente, menciona Boris, pudo haber tenido un derrame cerebral. Este hombre murió después de 10 días. Conocemos la historia. Después lo busca David, Abigail, y se casa con él. Y esto nos dice para finalizar, quiero invitarles a que vayamos a Romanos 12, versículo 14 al 21. Y dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Quiero invitarlos, hermanos, a que podamos ser la luz que el Señor espera de nosotros. Dice: antes vence el mal con el bien. Y esa es la clave de todo esto. Realmente es la forma como nosotros debiéramos de transmitir también ese conocimiento a los niños, a los pequeños. Que muchos padres llevan a sus hijos a que aprendan artes marciales, ¿no? De cómo defenderse. Realmente yo creo que lo que nosotros debiéramos de enseñarles a nuestros niños, a los niños de nuestra iglesia, en las casas, es que si realmente nosotros queremos desquitarnos de alguien que nos está haciendo el mal, ¿cómo podríamos hacerlo? Hacerle bien. Hacerle bien. Y eso realmente yo creo que le dolería más o avergonzaría más a aquellas personas que nos quieren hacer mal si nosotros les hiciéramos el bien. Porque ese es un shock
que si yo consistentemente le estoy haciendo mal a alguien y esa persona viene y me hace un bien, puede hacerme cambiar mi punto de vista. Rogámosle al Señor que cada día podamos ser esa luz. Fíjense que donde estoy trabajando, para concluir lo que les comentaba al principio, es algo que a mí también, todo me llama la atención ahí, pero me llama mucho la atención que dentro de las oraciones que se hacen antes de las juntas de los negocios, se hace la oración de que realmente esa compañía pueda ser luz, pueda hacer una diferencia en lo que nosotros le ofrecemos a los clientes. De la misma manera, yo creo que un componente clave de nuestras oraciones por las mañanas es rogarle al Señor que en ese día de trabajo, en ese día de actividades, podamos ser luz. Y que realmente todos los demás, todos los que nos rodean, puedan identificar en nosotros a hijos de Dios, como dice el versículo, puedan glorificar a nuestro Padre. Que se pueda decir buenas cosas de Dios en el cual creemos. Que la gente se sienta atraída, que seamos como miel como para las abejas. Que digan, aquí hay mucha maldad, pero cuando converso contigo es una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por esas personas, oramos por ellas. Que el Señor los bendiga.